¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saludos a su amigo Eric el Rayleigh Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. También en Twitter me encuentran como Eric Castañeda. Muy bien. Hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de la Reforma Protestante o la Reforma Luterana o simplemente la Reforma, este movimiento religioso cristiano iniciado por Martín Lutero y Juan Calvino en Alemania a mediados del siglo XV, en el cual consistió en una reacción en contra de los enormes e innumerables abusos que la Iglesia Católica estaba cometiendo y con los cuales se distinguió en esa época oscura que fue la Edad Media, y el cual fue sin duda alguna un movimiento de difusión en el cual se pretendía hacer conciencia. O sea, el objetivo principal de Lutero fue dar a conocer los enormes abusos que la Iglesia Católica estaba cometiendo, y más que todo fue protesta en contra del edicto dictado por el emperador Carlos V, que prácticamente buscaba establecer la uniformidad religiosa. Es decir, Carlos V rechazaba por completo la tolerancia religiosa, porque él pretendía más que todo que la religión católica fuera la única que se debía practicar, por lo menos en lo que es Europa Occidental. Y con ello vino entonces esta reacción por parte justamente del teólogo alemán Martín Lutero, que convoca a un movimiento de protesta en contra de este edicto, en el cual pretendían mantener al catolicismo como la única religión que se practicara en Europa. Y es por ello que su manera de protestar fue con la publicación de las llamadas 95 tesis. Esas 95 tesis de Lutero fueron sin duda alguna que tenían como contenido principal todos los manifiestos. O sea, fue una serie de panfletos que se publicaron en las puertas de la iglesia de Wittenberg en Alemania, y en las cuales daban a conocer cuáles eran los puntos centrales ante los que este grupo de clérigos se manifestaban y se inconformaban, porque observaban una serie de, incluso no solo abusos, sino injusticias que la Iglesia Católica cometía hacia la feligresía, así como también ciertas cuestiones de creencias con las que durante el periodo oscurantista medieval la Iglesia Católica mantuvo a la población sumida en el pánico total y absoluto. Y este movimiento protestantista fue incluso aprobado a raíz de una serie de acontecimientos, como por ejemplo fueron las dietas de Espiria, la de 1526, en la cual prácticamente se aprobó este movimiento convocado por Lutero, y el cual Carlos V lo reprobó por completo. O sea, prácticamente lo tachó de hereje. O sea, fueron dos dietas, así se menciona: la dieta de Espira de 1526 y la dieta de Espira de 1529. En ambas prácticamente quedó definido que tanto algunos nobles, más que todo de Alemania, de Suiza y de Hungría, se unían al movimiento de Lutero en protesta, que de hecho es una de las hipótesis, en protesta por no haber sido invitados a esos concilios,
y es por eso que se le conoce entonces como la protesta de Espira, en la cual tanto algunos nobles, de hecho gran parte de algunos ducados de Alemania, así como también los campesinos, deciden unirse al movimiento luterano y de esa manera rebelarse en contra de la autoridad clerical, que cometía una serie de abusos y sobre todo injusticias, así como cuestiones de desigualdad social, en las cuales el propio Lutero lo manifestó en sus 95 tesis que difundió en todas y cada una de las iglesias, principalmente la de Wittenberg, como les acabo de mencionar. Y el contenido principal de estas tesis están, primero que nada, el rechazo de la autoridad papal. O sea, para el protestantismo, el papa no pasaba más que a ser el obispo de Roma. No tenía ninguna autoridad. O sea, ni el papa ni los mismos clérigos de llevar a cabo lo que es la absolución de los pecados. O sea, que la absolución de los pecados solamente le correspondía al Ser Supremo. Al mismo tiempo, daban a conocer la traducción de la Biblia. Y es que, a decir verdad, la Biblia últimamente ha sido cuestionada, porque han salido investigaciones en las cuales, primero que nada, fue adulterada por los propios romanos, que lo hicieron a su conveniencia de lo que fue las Sagradas Escrituras. Y en este caso, este movimiento de Lutero se proponía principalmente a reformar principalmente la Biblia, en la cual pretendían más que todo que se retomara tal y como era con las Sagradas Escrituras. En términos generales, este movimiento protestantista se planteó como objetivo principal el regreso al viejo cristianismo, al cristianismo primitivo, rechazando por completo al cristianismo romano, que se implantó a finales de la Edad Antigua y con lo cual dio origen a la Europa medieval. Sí, cuando Constantino y Teodosio prácticamente implantaron el catolicismo como la religión oficial. Entonces viene Lutero a manifestarse con este movimiento para de esa manera desconocer por completo ese tipo de cristianismo que los romanos implantaron en Europa occidental principalmente. O sea, este movimiento protestante prácticamente fue un cisma en el cual vino una separación y quedaría finalmente dividida en lo que es la Iglesia católica y la Iglesia protestante, porque el objetivo final fue finalmente la fundación de la Iglesia protestante o Iglesia luterana, y en las cuales en estas 95 tesis se dan a conocer, como les decía, como ya les mencionaba, que era el rechazo a la autoridad papal y a la autoridad clerical, como incapaces de ser ellos quienes te absuelvan de los pecados. O sea que del pecado solo te puede absolver un Ser Supremo, no te puede absolver un impío, como así se mencionaba. Está también su manifiesto en contra del sistema de creencias, y ese sistema de creencias que de hecho la Iglesia Católica implantó durante la Edad Media, sumiendo a la población en el pánico total y absoluto con las cuestiones de el cielo, el infierno y el purgatorio, y en los cuales de hecho el propio Lutero escribía en sus tesis que no era más que la desesperación de las personas moribundas por esa cuestión de mentalidad en las cuales, como les decía, la Iglesia los tenía sumidos en ese miedo. O sea
la gente pensaba que al morir se iba a ir directamente al infierno y al purgatorio, por eso esa cuestión de la confesión, la extremaunción y la absolución de los pecados, que es otro de los aspectos que finalmente te manifestaba Lutero, o sea, que no te podías confesar con alguien igual de pecador que tú mismo. En este caso se refería tanto a los clérigos laicos como incluso a la misma autoridad papal, que de hecho le acarreó severos problemas con el pontífice León X, que de hecho ordena su excomunión incluso. O sea, en términos generales fue ahora sí que catalogado como satánico, como hereje, el propio Lutero. Y que vaya que tuvieron difusión estas sus 95 tesis, porque manifestaba lo que realmente le inconformaba y le causaba indignación más que todo. Otro de los puntos que destaca esas 95 tesis, que son por destacar los más importantes, de hecho, está la cuestión de las indulgencias, es decir, el perdón de los pecados, y lo que es la cuestión de las penitencias y esa cuestión de las obras de caridad en satisfacción de los pecados para lograr el perdón y con ello la salvación de las almas. Esa fue uno de los aspectos que también generó indignación en este movimiento protestante por esta situación de que la Iglesia Católica vendía las indulgencias. Eso fue ahora sí que la gota que derramó el vaso y que impulsó este movimiento protestante de esta situación en la que la Iglesia prácticamente te pedía diezmos como la compra de indulgencias. O sea, todo lo debías pagar para evitar condenarte en el infierno y el purgatorio. Caray. Eso, una situación verdaderamente caótica que se dio. Sí, o sea, prácticamente la Iglesia Católica se hacía de grandes riquezas con ello. Incluso cuestionaba al propio Papa de que no podía construir grandes edificios, siendo millonario, construir grandes edificios. Ahora sí que a costa de la sangre, sudor y las lágrimas de sus ovejas, como así lo manifestaba el propio Lutero. Luego está el tesoro de méritos, es decir, el tanto tienes, tanto vales. Es decir, que la Iglesia acaparaba riquezas gracias a las beneficencias de los pudientes, es decir, en este caso de la naciente burguesía e incluso de la misma nobleza. O sea que tanta riqueza tienes y tanto aportas a la Iglesia que con ello ya tu alma se salva y ya te vas al paraíso. Y otro aspecto importante es la cuestión de los sacramentos que en la cual el protestantismo rechaza por completo lo que es la cuestión del bautismo de los recién nacidos, la cuestión de los novenarios a los difuntos, la figura de María en los rezos, ¿sí? O sea, el rezarle a María, así como también la adoración de imágenes y de ídolos como la misma doctrina así los ha definido. Y son los puntos más importantes a destacar, los cuales, como le decía, tuvieron gran difusión en Europa Occidental. Lo que hizo Lutero en Alemania lo hizo Juan Calvino. Ahora sí que nada más que en ese caso se llamó calvinismo en lo que es Suiza, junto con el filósofo y teólogo Ulrich Zwinglio, quien difunde lo que es el anabaptismo, que es una doctrina similar al protestantismo, en la cual reconocen a Dios como la única autoridad suprema. Y
qué decir del anglicanismo de Enrique VIII en Inglaterra, en la cual también fue algo similar, y fue así como este movimiento se fue extendiendo y fue sumando cada vez más fieles, cada vez más feligreses, y esto originó que la autoridad papal reaccionara con furia y ordenara la excomunión de Lutero y posteriormente su arresto, así como también condenarlo a muerte. Y vendría entonces la contrarreforma, de la cual hablaremos en la siguiente sesión. Muy bien, eso es todo. Saludos. El rock es cultura. Necesito tu amor. Necesito tu calor.